Preocupación existe en Valparaíso por la seguidilla de robos que han afectado a turistas en esta época estival. Para abordar este tema, también el de la reconstrucción tras el mega incendio de hace 2 años en comunas de la región, nos acompaña el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Gobernador, como siempre, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola Nicolás, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta posibilidad que tengo de hablar con Televisión Nacional de Chile y contigo en particular. Sí, gracias por acompañarnos como siempre, gobernador. Quería comenzar con la situación de las denuncias por robos a turistas. Lamentablemente, lo digo con ese adjetivo primero, no es nuevo, es una situación que aumenta cuando hay una mayor oferta, digamos, por parte de Valparaíso, y me voy a extender otros puntos del litoral central, y cuando hay turistas que, claro, no tienen la información, no saben dónde pueden estar, dónde no. ¿Cómo lo ha notado desde la gobernación? ¿Cómo se da la preocupación también al respecto? Mira, es muy buena la pregunta porque hace pocas horas atrás, durante la mañana, tuvimos una reunión con los mandos policiales tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, Ujú. acá en el Gobierno Regional de Valparaíso. Y sin duda que a propósito de tu pregunta, hoy día las situaciones que más preocupación generan en la región de Valparaíso sin duda son el Festival de Viña, que está a punto de partir y eso significa una alta confluencia de público Sí, claro. que asiste al festival. Uno, dos, el tema del desalojo de la toma en el Cerro Centinela en San Antonio son probablemente las preocupaciones más importantes que tiene la policía, y las cuales se está haciendo cargo. Dicho esto, sin duda que el tema de los lanzazos también es un tema de mucha preocupación. A propósito, Nicolás, de que nos decía hoy día la PDI en la mañana que ellos han fiscalizado algo así como a 680.000 ciudadanos que han pasado por el Paso Libertadores. 680.000. Muchos, la gran mayoría de ellos son visitantes extranjeros que provienen en particular de Mendoza, y además porque la región de Valparaíso sigue siendo el destino preferente tanto el turismo nacional como también extranjero, y en particular de la provincia de Mendoza. Dicho esto, el general de Carabineros hoy día nos informaba que en relación al verano del año 2025 ha habido una disminución del orden de 693 delitos de alta connotación Ujú. que se han detenido a la fecha, siempre esto en comparación al verano del Sí, 2025, claro. hay 77 detenidos más por delitos de alta connotación, se han incautado más de 1.200 kilogramos de droga, se han incautado 54 armas de fuego, y hay, en particular, a propósito de tu pregunta y la preocupación ciudadana, hay un refuerzo policial durante el mes de enero de 216 funcionarios, 77 funcionarios más de refuerzo policial en febrero, y para el Festival de Viña del Mar se van a sumar 70 más. Ya. Eh, Eso en materia de Carabineros. En materia de la situación de la PDI, ha habido una concurrencia muy particular de la Brigada de Delitos Medioambientales, que ha estado permanentemente recurrido en la región. Nosotros creamos en la región de Valparaíso el CIDEMA, el Centro de Investigación de Delitos Medioambientales, y han estado con mucho trabajo en la región durante el periodo estival. Se han incautado 18 armas de fuego más que en comparación al año 2025. La Policía de Investigaciones, que esto se suma a lo que ha hecho Carabineros, ha incautado 200 kilogramos de droga. Se Ujú. han destruido, particularmente en la zona interior de la región de Valparaíso, más de 10.000 plantas de cannabis sativa. Hay 4 de 10 homicidios que se encuentran esclarecidos, y como ya te señalé con anterioridad, ha habido un trabajo de fiscalización en el Paso Libertadores que ha involucrado a más de 686.000 personas. Dicho esto, tengo que decir que las policías han estado trabajando ardua, intensamente en nuestra región, y las cifras que nos entregaron los mandos policiales de tanto Carabineros como de la Policía de Investigaciones durante la mañana de esta jornada son bastante esclarecedores con respecto a tu pregunta. Ujú. Y claro, y son cifras bien positivas por un lado, porque las fiscalizaciones y la prevención tienen resultados, funciona, pero claro, cuando Así es. hablamos de 54 armas, de más de 200 armas, que es una situación nacional, no lo quiero circunscribir evidentemente, gobernador, a la región de Valparaíso, nos muestra que evidentemente el flujo de personas, cuando aumenta en puntos, por ejemplo, de la región, hace más atractivo, lo digo entre comillas, lo que puede Obvio. ser el trabajo delictual, y quizás bandas organizadas que se trasladan, por ejemplo, a esta región para aprovechar esto desde la prevención, pero desde la información. Yo decía una frase que ojalá nunca decirla, pero no, ¿sabe? Y es lo clásico de un turista. ¿Sabe qué? Mejor no vaya para esa calle, vaya para allá, para la otra. También hay ese tema de información, porque hay que ser realista, y usted siempre ha sido muy objetivo y realista en ese tipo de situaciones, ¿no?
O sea, sin duda, yo creo que hoy día el combatir la sensación de inseguridad que hay en el periodo estival en la región de Valparaíso es una preocupación permanente de todas las autoridades, porque indistintamente de la condición, la región de Valparaíso, Nico, sigue siendo el destino estival preferente, en Sí, particular la totalmente. Reserva de la Biosfera La Campana Peñuela, la comuna de Olmué, en especial todo el litoral de Viña del Mar, de Ritoque, de Concón, todo el litoral de los poetas y las poetisas que va desde Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo, eh, son destinos preferentes en nuestra región y efectivamente estas dotaciones adicionales de policías, particularmente carabineros, 216 que refuerzan la dotación de policías que tiene nuestra región. Nuestra región tiene algo así como 2.900 carabineros Ya. y algo así como 800 y fracción policía de investigaciones. Sin duda que el refuerzo policial que proviene de Santiago es tremendamente importante, relevante, pero también, y a propósito de la asunción de las nuevas autoridades en el mes o sea, el 11 de marzo, también es inequívoco que hoy día tenemos que aumentar las dotaciones policiales Ujú. en una de las regiones, y me atrevo a decirlo con mucha autoridad, en una de las regiones, la región más importante del Sí, país después de la región sí, gobernador. metropolitana, en términos de densidad demográfica, Sí, además. por supuesto, es importante eso, porque claro, en época de mayor demanda de seguridad, porque está todo el año y en todo el país, vuelvo al punto, pero en mayor demanda de seguridad, porque hay mayor flujo de personas y eso genera, digamos, una situación un poco más compleja, o más compleja. Hay una destinación, por ejemplo, usted lo decía, desde Santiago, termina el periodo estival y esos mismos carabineros o funcionarios de la policía de investigaciones vuelven a su lugar de origen, digamos. Y eso siempre ha sido un Sí. tema que se ha conversado luego de el periodo de vacaciones, cuando, bueno, tuvimos muchos carabineros, tuvimos buenos balances, pero nos tienen que dejar en algún minuto. Más dotación, más funcionarios, es usted lo que dice es necesario aquí, para ahora y todo el año, ¿no? O sea, quiero ser muy preciso con Ya. esto, Nico, y soy preciso porque son informaciones que nos han entregado los mandos policiales. En materia de carabineros, nuestra región tiene algo así como 2.998 funcionarios. Esa es la cifra precisa que tiene Carabineros en nuestra región y por tanto es muy importante el pensar que desde el 11 de marzo en adelante y en particular, cuando termine el periodo estival, todo ese refuerzo policial que son del orden de 296 efectivos policiales más los 70 que llevan el Festival de Viña, retornan a sus respectivas unidades policiales y por tanto uno lo que espera es que las unidades de formación formen con la mayor celeridad posible, lo cual no significa soslayar conocimiento en términos de conocimiento y habilidades que sean No entiendo. fundamentales, pero en el fondo hay que reforzar la formación, la dotación, la formación versus la dotación policial en nuestra región, porque objetivamente el déficit estructural de funcionarios tanto de la Policía de Carabineros como de la Policía de Investigaciones no solamente un déficit en la región de Valparaíso, sino que también un déficit también de carácter nacional, Nico. Gobernador, ¿usted ha escuchado, ha visto, ha hablado con algunas personas en términos de, quiero poner una frase con todo el respeto del mundo, por supuesto, ¿no? En el tema Valparaíso, Valparaíso no es lo de antes. Valparaíso, no, creo que prefiero ir a otro punto. Iría a Valparaíso como en años anteriores, a los cerros. Se va generando una sensación de inseguridad. Y voy a ser muy repetitivo, esto es a nivel nacional, pero especialmente en la joya del Pacífico, digamos, lo que es Valparaíso, se escucha eso y se va generando con argumento o sin argumento, cómo también se va combatiendo esa sensación que tiene cosa empírica, cosa concreta, pero también puede tener algo más de eso. Y eso va afectando el turismo, va afectando el desarrollo económico de una ciudad tan importante para el país. Bueno, sin duda, Valparaíso es la capital regional, ¿no? Valparaíso tiene una impronta que es tremendamente importante, no solo para los porteños, sino que Valparaíso, tengo la sensación que está anidado en todas las mentes y corazones de todas las chilenas y los chilenos, ¿no? Ujú. En la perla del Pacífico, es uno de nuestros puertos. Valparaíso aloja en su territorio uno de los puertos principales, el puerto de Valparaíso, pero también tenemos el puerto de San Antonio en nuestra región, el puerto de Ventana y el puerto terrestre más grande de América Latina, el puerto terrestre de los Andes. Yo creo que en Valparaíso hoy día hemos estado trabajando muy intensamente con la alcaldesa Camila Nieto. De hecho, el año pasado tomamos la decisión de hacer una inversión muy importante en la Plaza Sotomayor de más de 3.000 millones de pesos para poder mantener la condición de sitio patrimonio mundial. Valparaíso sigue siendo muy atractivo, sus ascensores siguen siendo muy atractivos, sus cerros siguen siendo muy atractivos, la oferta culinaria que hay en los cerros también es muy atractiva. Recientemente en el Cerro Concepción se habilitó, se inauguró el Museo del Migrante también.
donde un empresario, Eduardo Dip, hizo una inversión muy importante que habla precisamente de la historia de Valparaíso, que habla precisamente de los primeros migrantes que llegaron a la región de Valparaíso y le dieron el sentido de identidad que tiene la región. En particular cuando uno habla del Wander, por ejemplo, que es uno de los clubes de fútbol tradicional y más importantes de nuestra región, tiene que ver precisamente con esa migración que llegó a nuestra región y que llegó en particular a Valparaíso. Yo creo que en general hoy día estamos trabajando con las autoridades, estamos trabajando precisamente para poder reforzar los atractivos turísticos que tiene la ciudad de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso acaba de conformar su corporación municipal de turismo también. Nosotros tenemos una corporación regional de turismo donde también destinamos recursos precisamente para reforzar el trabajo en materia de publicidad, en materia de extracción de inversiones, pero también en materia de extracción de intereses turísticos en nuestra región y en particular la ciudad de Valparaíso. Yo en ese sentido, Nicolás, estamos trabajando indistintamente de la condición que exista en la ciudad de Valparaíso. Valparaíso hoy día tiene una gran afluencia de turistas que llenan y colman precisamente los cerros, los atractivos, de la oferta culinaria también. Hay una alta capacidad hotelera que hoy día se encuentra cubierta, tanto en Viña como en Valparaíso, y estamos trabajando precisamente para contribuir junto con la alcaldesa Nieto a darle una cara amable, una Entiendo. cara amigable a la ciudad, donde la recuperación de los espacios públicos también juega un rol fundamental y también la seguridad, por cierto. Ujú. Gobernador, quiero llevarlo a otro tema. Yo lo introducía en esta conversación agradeciendo su tiempo como siempre, ¿no? Lo que es la reconstrucción, el proceso de emergencia 2 años después de estos terribles incendios que terminan con tantas vidas, no solamente en lo material, en lo físico, en lo humano, ¿no? ¿Cómo toma usted como gobernador que estuvo en esos fatídicos días, ¿no? Y en todo el proceso, acompañando también a los vecinos y vecinas, a los deudos también, esta discusión con respecto a la reconstrucción, cuando se pone porcentaje, y yo sé que los números pueden ser muy fríos, pero también van generando realidades, cuando desde el gobierno se habla un 45% de avance en la reconstrucción de las distintas comunas afectadas, cuando desde la nueva administración que llega se dice no, en lo efectivo es un 10%. Quiero irme más allá del porcentaje. ¿Cuál es el balance que hace usted en términos de la reconstrucción y cómo se ha llevado entre las críticas, entre lo bueno y lo malo, en la percepción propia en terreno, en territorio de usted? Bueno, yo creo que la historia es muy importante para poder analizar el presente y proyectar el futuro, Nicolás, y que en ese sentido me parece importante contextualizar, ¿no? Los incendios del día 2 y 3 de febrero del 2024 son los incendios más letales que han afectado no solamente a la región de Valparaíso, sino que al planeta. Estamos hablando de más de 9.000 hectáreas arrasadas, estamos hablando solo en la ciudad de Viña del Mar de más de 5.000 viviendas destruidas, además de las que hay que sumar en la comuna de Quilpué y en menor medida las de Villa Alemana. Bueno, Se perdieron 138 vidas de vecinas y vecinos que no, perdieron la terrible. vida producto de estos incendios criminales. Hay 9 criminales que se encuentran presos, que eran funcionarios, 4 de bomberos, 4 de CONAF y 1 de Senapred, lo cual lo obliga a pensar cuáles son los procesos de selección que se están implementando en estas instituciones que son tan importantes y tan relevantes para Chile en materia de seguridad, ¿no? De seguridad de la población. Sin duda que los incendios nos colocaron un desafío gigantesco en la región y tengo la sensación, y lo digo con esta propiedad también, que somos una región, el país, una región que tiene una alta fragilidad ecosistémica de manera natural, pero también tiene una fragilidad ecosistémica de manera intencional, a propósito de que más del 95% de los incendios que ocurren en el país tienen intervención humana. Dicho eso, sin duda de que la reconstrucción ha generado una decepción importante en la población de la región de Valparaíso, en particular de la ciudad de Viña del Mar. No solamente decepción, sino que también enojo. Más allá de los guarismos, como tú bien señalas, uno lo que espera es que el pan, el techo y el abrigo sean las prioridades de las autoridades. Creo que hay problemas que son estructurales en la sociedad chilena, en particular lo que tiene que ver con el sistema de respuesta ante desastre, un sistema de respuesta ante desastre que no contempla la colaboración público-privada. El gobierno pensó que con una mirada centralista iba a resolver de manera pronta el tema de la reconstrucción, y habían cuestiones que eran absolutamente incomprensibles. Cajas de mercaderías todas de Santiago, casas de emergencia todas de Santiago y de Talca,
autoridades que quedaban como coordinadores que vivían en Santiago y que iban a destinar el poco tiempo que tienen a vivir ¿Por a qué la cree usted que región. no se hizo desde una visión y un gobierno que siempre ha sido muy de descentralizadora, de la descentralización, perdón? ¿Qué cree usted que pasó ahí? ¿Es más bien un sistema que lo lleva a centralizar todo en Santiago? En un punto, en su minuto estaban los ministros de enlace, luego no se deja una persona encargada, estamos hablando de 2 años, pero con esta decepción que usted dice se va generando. Muchas veces, claro, el sistema, y me pongo un poco desde el punto de vista de lo que fue en su minuto el comentario, por ejemplo, de la alcaldesa Ripamonti, hay un tema en el sistema que hace que todo sea muy burocrático, muy engorroso, y eso es así, y eso es un hecho. Pero que una persona o que un grupo de personas esté, lo voy a decir en buen chileno, fija en un punto, también va generando una sensación de, ya, no nos han olvidado, no nos han abandonado, esto se va a solucionar aunque sea lento. ¿Es un poco esa la percepción? Yo mi percepción es más, probablemente más brusca, ¿no? En el Vamos. sentido de que no, este no ha sido un gobierno que ha descentralizado. O sea, yo tengo la sensación que es un gobierno que decepcionó el proceso de descentralización y que se lo farrió. Pues el proceso de descentralización en lo político, en lo administrativo y lo fiscal sigue estando ausente. Nosotros hace un par de años atrás dejamos atrás la letanía de la queja a los gobernadores regionales de Chile y hoy día abordamos todas las temáticas que son contingentes en nuestro territorio, desde la seguridad, vivienda, educación, salud, medio ambiente, agua, Sí. cultura, etcétera. Usted se refiere, Y perdón, creo que lo la hablamos varias descentralización veces de esta promesa que se dio al sí, inicio, en la campaña y al inicio del no gobierno se de, en cumplió. una cosa administrativa, terminar con la figura de los delegados presidenciales y esas funciones pasarlas a los gobernadores o gobernadoras. Eso no se cumplió, la descentralización administrativa tampoco, o sea, la descentralización política, seguimos teniendo delegados regionales presidenciales, en la descentralización administrativa, aunque te parezca increíble, Nicolás, esta región tiene 38 comunas, 2 territorios insulares, Juan Fernández y Rapa Nui, tiene una densidad poblacional del orden de, ya, yo creo que el censo que se realice va a tener más de 2 millones de habitantes, y tengo 172 trabajadores para atender a toda la región de Valparaíso. En materia de descentralización fiscal, la descentralización fiscal sigue brillando por su ausencia, porque el proyecto de ley de regiones más fuerte, que busca que las empresas que explotan recursos naturales, incluyendo los puertos, dejen los tributos en la región, sigue brillando por su ausencia, y eso significa que los gobiernos regionales, sus presupuestos, quedan al arbitrio de la mala planificación de la hacienda pública y nos rebajan recursos cuando Claro. ellos estiman Que un pertinente. símil Entonces, pensando lo que fue con el impuesto, el royalty, digamos, a las empresas mineras, para hacer un poco el parangón de lo que sería ese proyecto. sí, ahora lo que te quiero decir es que hoy día ese proceso de descentralización, en términos de la catástrofe que Eso. vivimos el 2 y 3 de febrero del 2024, da cuenta efectivamente de que el gobierno central no confió en las capacidades regionales. La pregunta que cabe es, ¿por qué empresarios regionales no entregaban las cajas de mercadería? ¿Por qué no se confió en los empresarios regionales para entregar casas de emergencia? ¿Por qué la letanía de la discusión permanente en el COGRI de que se entregaban casas de emergencia sin sanitarios, sin agua, sin luz? Es decir, eso da cuenta efectivamente que tenemos un Estado fallido en materia de reconstrucción, que es fundamental mejorar la colaboración público-privada, que es fundamental mejorar el sistema de respuesta y que es fundamental hoy día que los recursos de emergencia que se discuten en la ley de presupuesto y que habilitan que los gobiernos regionales administremos el 5% de nuestro presupuesto en materia de emergencia, se queden en la región y no nos ocurra lo que nos ocurrió la semana pasada, que al conjunto de gobiernos regionales, incluyendo la región del Biobío, donde se ocurrió Sí. el incendio reciente, nos rebajaron más de 50.000 millones de pesos a todos los gobiernos regionales del fondo de emergencia. Entonces, todavía tenemos problemas estructurales y yo espero que el 11 de marzo, cuando asuman las nuevas autoridades, comprendan de que la colaboración del gobierno central con los gobiernos regionales va a ser fundamental y esencial para seguir trabajando por el bienestar de las personas que habitamos las regiones del Sí, país. ahora me interesa esa conversación, ¿no?, que se va a ir sosteniendo, me imagino, con autoridades como usted, gobernador, con la nueva administración, con quienes lleguen también, con quienes sean delegados, el delegado de la región de Valparaíso, por ejemplo. Pero pensando en la reconstrucción, vuelvo al punto, en la conversación que usted podría mantener eventualmente, o que ya ha tenido con el futuro ministro Iván Poduje, que él ha varias veces criticado lo que es la reconstrucción, muchos puntos en coincidencia con lo que usted me menciona. Espera conversar con él, ha conversado con él, cuál es la perspectiva también que tiene sobre abordar este tema. De hecho, el futuro ministro dijo, si yo en un plazo no termino con la reconstrucción en Valparaíso, me tengo que ir. Se dio un plazo a sí mismo de 15 meses. 15 meses, Nosotros gracias. esperemos, Sí. 15 meses esperemos que cumpla. Probablemente esto la opinión pública no lo sabe, pero nosotros como gobierno regional, el gobierno regional de Valparaíso tiene un convenio Core-Minbu, donde tiene alojado 13.000 millones de pesos en el MIMBU, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
recursos que están destinados a habitabilidad, recuperación de espacios públicos, asistencia técnica y apoyo a condominios sociales. Nosotros hoy día como gobierno regional es completamente insuficiente, pero quiero darte un ejemplo. Estamos construyendo un barrio en el Almendral, más de 100 departamentos, fundamentalmente para comités de vivienda liderados por mujeres. Estamos construyendo un barrio en el Cerro Merced, en Pajonales también. Por primera vez entregamos subsidios para viviendas sociales en Los Lilenes, en la comuna de Papúa, después de 20 años. Nosotros estamos haciendo lo propio. Y lo que nosotros hemos dicho es que esta institucionalidad del gobierno regional, mientras exista respeto por la institucionalidad del gobierno regional y exista un ánimo colaborativo por parte del gobierno central, siempre vamos a estar a disposición de trabajar por el bienestar de las personas, particularmente por el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud y a la cultura. Independiente, sea quien sea, digamos. Ahora, en ese sentido, y yo lo tengo clarísimo, ¿cómo usted evalúa, le preguntaba por el futuro ministro, en términos de la reconstrucción, en términos también de la situación de emergencia habitacional, lo amplío? ¿Cuál es el balance que usted hace también de lo que ha sido, por ejemplo, la gestión del ministro Carlos Montes? Que yo le decía, los porcentajes, los guarismos de uno u otro. O sea, yo creo que el ministro Monte ha tenido luces y sombras. Creo que hoy día cuando el ministro Monte, después de 2 años, reflexiona y dice que el Estado chileno debería tener un sistema especializado para tener la gestión de riesgos de desastre, creo que es una reflexión que llega bastante tarde, ¿no? A propósito de lo que nos ocurrió a nosotros el 2 y 3 de febrero del 2024. Creo que fue desafortunado ese exabrupto cuando dice yo no soy el jefe de la reconstrucción, y si el ministro de Vivienda no es el jefe de la reconstrucción, ¿quién es el jefe de la reconstrucción? O sea, ¿a quién se le pregunta? Y yo espero también, a propósito de la pregunta del ministro Poduje, de quién va a asumir como ministro, yo no he hablado todavía con el ministro de Vivienda. Yo creo que el ministro de Vivienda, Poduje, tiene un currículum desde el punto de vista de su formación profesional como arquitecto vinculado precisamente a la edificación, a la construcción, etcétera. Yo lo único que espero, y lo voy a decir en estos términos, es que al ministro Poduje no lo traicione su temperamento. Porque si lo traiciona su temperamento, va a tener malas relaciones con las autoridades que somos electas democráticamente, y yo espero que ese temperamento no lo traicione para que podamos trabajar colaborativamente, en amistad y en buen tono. En buen chileno y con respeto, si nos escucha y nos ve el futuro ministro, que baje 1 o 2 cambios, digamos, en el temperamento, pero no así en el ímpetu, en el empuje que puede tener, porque él siempre ha dicho, desde su profesión de arquitecto, dice que conoce bastante bien lo que son las zonas afectadas por el incendio, de hecho, que ha estado ahí, que ha hablado con pobladores, o sea, que no es algo desconocido para él. Pero sí, usted dice, el ímpetu y la forma puede ser a la conversación, y también con lo que es el sistema del Estado, el sistema de respuesta de emergencia que usted dice, hay que cambiarlo, o sea, eso es una realidad. O sea, yo creo que hoy día el gobierno que asume no puede tener el pudor de incorporar privado a la reconstrucción. Y yo creo que el gobierno del presidente Boric tuvo mucho pudor de poder incorporar a los privados en el proceso de reconstrucción. Yo estuve desde el primer momento, me tocó coordinar todas las ayudas que llegaron de los gobiernos regionales de Chile, entre ellos en seres, materiales de construcción, recursos en dinero que pasaron directamente vía Glosa 07 al Ministerio del Interior. Y estuve en los primeros días también en el puesto de mando en el Estadio Sausalito, cuando los directivos de la Cámara Chilena de la Construcción se pusieron a disposición de edificar viviendas. Y creo que faltó audacia, creo que el pudor de incorporar a los privados simple y llanamente también atentó a la reconstrucción, porque daba una especie, gobernador, y perdón la interrupción, lo voy a poner en el siguiente plano, digamos. Daba una especie de vergüenza aceptar la mano del privado y de alguna manera mostrar, entendible, pero mostrar que el Estado no se la podía toda. Lo pongo en ese plano. Wow, es una buena reflexión, Nicolás. Yo tengo la sensación de que, lo voy a decir en estos términos, probablemente yo lo voy a decir en un tono probablemente más problemático, pero ese pudor ideológico de pensar de que los privados siempre están buscando plusvalía, que siempre están buscando una utilidad en exceso, en una situación de catástrofe, cuando se ponen a disposición, yo creo que había que confiar precisamente en esa voluntad de ponerse a disposición. Porque objetivamente, de transcurridos 2 años, lo público no ha podido resolver precisamente la reconstrucción por la envergadura del incendio, por la envergadura de los efectos provocados por los incendios, y creo que hoy día, cuando digo que el sistema de respuesta a la gestión de desastres requiere de generar un mecanismo de colaboración público-privada precisamente para dar una respuesta más ágil, más suficiente y con mayor autonomía a situaciones tan dantescas como las que vivimos el 2 y 3 de febrero del 2024. Sí. Ahora, tomando esa reflexión, evidentemente también, y lamentablemente como es el ser humano, y esto tendrá que mostrarse también,
hay aprovechamiento. Me puedo referir a lo que tiene que ver con el informe emitido por la Contraloría General de la República. Eso también muestra que el sistema le falta mucho para poder enfrentar las emergencias de la magnitud que hoy estamos teniendo, porque lo que sucedió en la región de Valparaíso también sucedió en el Biobío. No digo que sea una constante, pero sí por distintos efectos, como por ejemplo la situación del cambio climático, que no es el que inicia el fuego, pero sí el que lo expande de mayor manera, está presente. Ahí lo del informe de Contraloría también, ¿cómo lo evalúa usted, gobernador? En lo que se sabe que tiene que ser investigado. Yo, Nicolás, en esto no tengo ambajes con respecto al informe de Contraloría. No lo relativizo, como algunas autoridades lo han querido relativizar. La Contraloría juega una función muy específica, que es auditar precisamente el funcionamiento del aparato público. Yo a la Contraloría, pero también para que vean las contradicciones, yo a la Contraloría en los primeros días posteriores al 3 de febrero del 2024 tuve que pedir la autorización para sacar a los trabajadores del gobierno regional a atender la emergencia. Y tuve que pedirle a la Contraloría autorización para recibir donaciones. Y eso es un reflejo también de que el aparato no se encuentra suficientemente adaptado y Claro, adecuado como que no reacciona ante la realidad y puedo tomar las declaraciones de la alcaldesa Ripamonte, que, a ver, pero estamos en una situación de urgencia. Sí. Ahora no quiero eludir tampoco la pregunta. Los informes de Contraloría que dan cuenta de esta famosa empresa SPA, una en particular, Ser Nicolás, que sí. Spa San Nicolás, que contrae un compromiso del orden de miles de millones de pesos, creo que algo así como 8.000 millones de pesos, para remover escombros, para utilizar palas de empuje frontal. Había que remover más de 90.000 toneladas de escombros derivados de los incendios. Ese era el volumen que había que remover. Y una empresa que suscribe un contrato con la delegación regional presidencial de este monto, no quiero ser peyorativo, pero con un joven muchacho Yo entiendo. que tenía dos trabajadores más, pero que no contaba ni con la fuerza ni con los medios para acometer una tarea de esta envergadura Las y que máquinas. subcontrata y a su vez subcontrata. Yo creo que ahí hay una anomalía en el origen y espero, y lo digo con esta fuerza, espero que el Ministerio Público investigue con el mayor rigor posible y de haber sanciones, que las sanciones sean lo más duras posible, porque lo que no se puede hacer, y creo que usted muy bien lo dijo, Nicolás, lo que no se puede hacer es lucrar a costa del sacrificio de las personas. Y eso no solamente es reprochable, sino que tiene que ser completamente condenable. Gobernador Rodrigo Mundaca, muchísimas gracias por hablar de todos estos temas, gobernador, y que le vaya muy bien. Un gusto, ¿no? A ti también, Nicolás, siempre un gusto hablar contigo. Un Hasta abrazo, luego. gracias. Abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.